Bueno, pues yo lo primero que me gustaría es que cogieran libros de la verdadera historia de la guerra y la verdadera historia de la dictadura, de cuando Franco invadió España y la verdadera historia. No la que a mí me contaron en el colegio, que no me contaron nada. Ahí nada más que era arriba España y viva Franco, y ahí no se supo de la guerra nada. Yo lo poco que luego ya de adolescente, porque yo la niñez la pasé bien, en mi casa lo que sí es verdad que de niño mi padre escuchaba Radio Pirenaica, porque yo era republicano, entonces yo me acuerdo de ver a mi padre pegadito la oreja a la radio, cuando pudimos tener radio, pegar a la radio escuchando las noticias de otros países, lo que hablaban. Ya luego, pues nada, yo en la adolescencia pues ya fui notando que las mujeres nada más que servíamos o para servir, para estar en la casa, o para coser, para bordar, era para lo que las personas, las hijas por lo menos de los obreros. Había quien podía más y podía estudiar, pero esas eran contadas con las manos. Y las que se colocaban en la oficina allí, que hubo muchas, eran el que tenía padrino. Las que tenían padrino se bautizaban, las que no. Entonces yo desde niña, mi madre era muy trabajadora, sabía hacer de todo. Y a mí me puse a coser, a bordar primero de niña, y cuando ya tuve 14 años, que ya el colegio se dejaba, porque ya se dejaba en el colegio, a coser. Yo recuerdo muy bien que íbamos por la mañana delante de la Cruz de los Caídos a cantar Cara al Sol. Luego yo he pertenecido a la sección femenina, yo he vestido la camisa azul y he bailado en los coros y danzas, cuando en aquella época en el pueblo. Mi pueblo ha sido un pueblo muy ilustrado, muy culto, porque cuando los ingleses se procuraron muy bien, trataban muy bien a la gente, con una clase, mucha diferencia de clase, pero luego tenían las escuelas para los niños de los obreros. Había escuela nacional y yo iba a la nacional. Tuve unas maestras muy buenas y a mí me enseñaron muy bien todas las cosas que se aprendían, las matemáticas, la geografía, los ríos, todas esas cosas yo era muy bien, porque gracias a Dios mis padres, lo mismo mi padre, que mi madre eran personas muy inteligentes. Y yo tengo un hermano mayor, como 5 años mayor que yo, que es muy inteligente. Entonces él también, cuando ya fue más mayor, mi madre decía que no quería que vistiera el mono, y estuvo en unas clases particulares, se colocó de listero, se colocó en la oficina, porque es muy listo, ha sido muy listo, muy bien con los números, y muy bien. Y yo pues me dediqué a coser, y aprendí a coser. Era la gloria de mi madre, porque mi madre no había podido hacerlo. Mi madre con 13 años se quedó sin padre y se tuvo que poner a trabajar de niñera. Entonces pues ella, su afán era eso. Yo lo que sí recuerdo de contarme cositas, que por ejemplo un tío mío, un hermano de ella, le dijeron que iban a venir a buscarlo de noche, porque por lo visto, porque yo de niña eso no me alcanzaba. Era una familia de republicanos, y entonces dijeron que iban a venir a buscarlo, y se tiró a la sierra, y en la sierra enfermó de tuberculosis. Ya luego, ya de mayor, lo operaron, le quitaron un pulmón, pero bueno. Y luego a un primo de mi madre, a un tío de mi madre, también tenía un taxi. Entonces hice algún viaje con algunas personas que ellos creían que eran al contrario al régimen, y estaba enfermo, estaba en la cama, no sé yo, con catarro, y vinieron, lo levantaron de la cama y lo mataron. Y era joven todavía, tenían los niños chicos, y su madre cogió y se fueron a Francia, huyeron a Francia, la madre con los 2 hijos. Al cabo de los años volvieron los hijos, el mayor, el otro no quería volver, no sé si luego el David Manolo no quiso volver. Entonces esas son las cosas que yo más sé de la transición, de la guerra, de la posguerra. Mi padre nos contaba, ya cuando yo he sido más mayor, que yo preguntaba, yo soy siempre muy curiosa, muy vehemente. Yo, a mí las palabras, si tengo que contestar, hay veces que no pienso, digo lo que pienso sin pensarlo. Y entonces ellos me contaban que ellos se casaron en la República
Y luego que mi madre decía que cuando la mejor época que ella vivió fue en la República. Mi padre era obrero, era ajustador, y mi madre pues nada, en casa, las cosas de la casa. Ella trabajó de criada, trabajó de niñera, luego de cocinera hasta que se casó. Y luego pues ya las cosas de su casa, pero hacía puntos, ella sabía de muchas labores, a pesar de todas las cosas sabía labores. Entonces ella le trabajaba, hacía puntos para las inglesas, hacía mañanitas y hacía calcetas blancas de puntos para jugar tenis. Allí era aquello, era una gloria, pero no se podía pasar. Vivían en Bellavista, había un guardia con la escopeta y no se podía pasar a Bellavista, donde vivían los jefes y la gente. Luego ya, pues nada, yo ya de joven muy bien, empecé a coser, y lo que sí recuerdo que cuando eso lo compró los españoles, mi madre decía, los españoles van a hacer bueno a los ingleses, porque claro, las clases, el pueblo ha sido muy clasista, y así fue. Allí luego quien mandaba era el alcalde, que era el jefe de la GNS, me parece que se llamaba, el cura, el alcalde, el cura y el médico. Eso eran las autoridades del pueblo, ya cuando venían los ingenieros y eso. Y nada, pues así fue mi juventud. Ya cuando yo tuve cierta edad, con 15, 16, 17 años, que es lo que no podíamos regalarnos, no podía hacer más de 4 cosas porque en el pueblo te miraban, luego podían hablar. Yo en mi casa, lo que siempre mis padres han dicho, ve, oí, callá, ve, oí, callá. Nosotros no, mis padres no querían problemas, vamos, problemas de que pudiera decir algo en contra, porque ya te digo, ellos eran republicanos y lo pasaron mal. Mi padre, una tía mía, una hermana de mi madre, el novio era íntimo amigo de mi padre y tenían un bar y vinieron un día a buscar a 2 hermanos, eran 2 hermanos, vinieron un día a buscar a los 2 hermanos, se los llevaron y lo mataron en el cementerio. Y a la madre, la pobre, la pelaron, le dieron purgante, no sé qué, la pasearon por el pueblo en un carro. Entonces esas cosas sí me las han contado a mí mis padres. Ya cuando yo he sido un poco más mayor, mi niñez fue feliz, pero luego ya la juventud, de más mayor, yo tenía una reunión de amigas, estuve bien, y bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención de la dictadura fue cuando yo me casé. Yo fui una adelantada de mis tiempos, porque mi marido me conoció por fotografía, me escribió, vino a conocerme y al año nos casamos y me fui a Bélgica. Ahí fue cuando yo me di cuenta de lo que yo había vivido en Río Tinto. En Río Tinto y en Huelva, vamos, yo he venido mucho a Huelva, la familia de mi padre estaban aquí, y entonces yo me di cuenta de cómo allí la gente vivía, de cómo se ganaba, cómo las mujeres trabajaban, no aquí, la que se casaba a su casa, o si estaba en la oficina, y si no a coser o a bordar. Yo tenía una tía que bordaba, y porque no pudo colocarse, no tuvo bautizo, no tuvo padrino, no se bautizó. Delante de ella había gente que hicieron el mismo examen, le dieron un mareo, se fue a su casa y la colocación fue para ella. Y mi tía tenía 7 años de bachiller y no pudo colocarse. Entonces yo allí en Bélgica es cuando me di cuenta de la diferencia, de la vida, de todo. El nivel de vida, lo que ganaban los hombres, que se podía vivir. Allí las mujeres, ahí veían mal, en Bélgica las mujeres que no trabajaban no eran muy bien vistas. Allí mucha juventud, muchos matrimonios jóvenes trabajaban, pero lo primero que querían tener una casa. Y luego los hijos. Aquí al contrario, aquí te casabas y los hijos. Yo ya digo, si yo hubiera tenido también la oportunidad de estudiar, a lo mejor mi destino no hubiera sido coser, que me he llevado muchas noches hasta las 2 y las 3 de la mañana, porque luego también me quise venir para acá y nos vinimos a los 5 años de vivir allí. Vinimos, un tío mío, Renato, se colocó aquí muy bien en Tanza enseguida, y ya mis padres me habían anunciado, mira que la casa, nosotros habíamos mandado dinero para la cooperativa de Fuente Piña y ya iban a dar las casas, mira, él se colocó y nos quedamos. Pero la verdad que estuvimos 2 veces a punto de ir, porque esto no era vida.
Mi marido cuando cogió el primer sueldo de 400 y pico, dice, ¿pero esto qué es? Después de trabajar 8 horas de lunes a sábado, que allí los viernes a mediodía se acababa el trabajo. Pero bueno, así tiramos y yo me puse a trabajar, a coser. Yo tenía muy buenas referencias. A mí gente de Río Tinto vinieron a que yo les cosiera aquí, gente de Sevilla, clientas de Sevilla venían a que yo les cosiera, y gente de aquí de Patiño que me conocían, que son muchos de las aldeas de por allí, de Río Tinto, y tuve mucha suerte porque siempre tuve trabajo. Y siempre tuve que coser, siempre he tenido que trabajar, porque él, aunque primero se colocó en danza, luego en los hoteles, él abrió el Pata Amarillo, de los que están detrás del mostrador. Pero el pobre trabajaba de noche y trabajaba de día. Entonces, la verdad que los primeros años han sido muy difíciles para nosotros. Pagar la casa aquí y todo, pero bueno, a fuerza de trabajo entre los dos. Aquí es cuando yo he notado, entonces cuando me vine es cuando yo he notado la diferencia, porque nosotros nos vinimos en 69 y Franco no murió hasta el 75. Entonces lo pasamos mal. 2 veces a punto de irnos. Venía la familia de él, pero por Dios, Esperanza, ¿cómo? Pero yo decía, para yo trabajar allí, que estoy sola, los niños en las guarderías, o trabajo aquí que tengo a mis padres. Y mis padres nos han ayudado siempre mucho, ¿no? Han venido eso de no poder hablar, de no poderte expresar, de no decir tu opinión. En ciertas cosas nosotros pertenecemos aquí a la parroquia. Y ya cuando Franco murió, que ya esto se puso de otra manera, pues también la vida cambió. Ya luego, pues nada, pues muy bien. Mis hijas han estudiado, porque no me puedo callar ciertas cosas, me repatiné a ciertas cosas. Y yo, como hemos vivido bajo un yugo, por decirlo, porque mi niñez bien, porque de niña no te das cuenta, pero en la juventud te das cuenta de muchas cosas. No tienes lo que te apetece, no puedes hacer lo que te dé la gana, no puedes hablar, no puedes liberarte de ciertas cosas que tú en tu interior. Y luego ya desde como más mayor, de la adolescencia, 18, 19 años, 20, ya mis padres contaban cosas, y ya, claro, ya a mí las cosas me dolían mucho y me molestaban. Y bueno, y después de vivir en Bélgica 5 años, te vienes aquí otra vez al suplicio de no poder hablar y de ver los políticos, porque ya en el 70 y ya por ahí ya empezaban las cosas. Allí nadie podía ver a Franco, allí en Bélgica hacían la cruz, no querían saber nada de España, de Franco, ni de nadie. Mi marido y su hermano hicieron, yo qué sé, los contratos de trabajo de españoles del pueblo, porque su hermano se casó con una amiga mía y luego nos casamos nosotros, y ellos dos pues hicieron muchísimos contratos de trabajo, se fueron muchísimos españoles, ellos trabajaban en fábrica y colocaron a mucha gente allí. Franco era, bueno, la dictadura, no, nadie era adicto a España. Venían, ya luego un poco más adelante han venido, porque claro, el cambio del franco a la peseta era una ganga, venía a España. Aquí no, aquí en las tiendas te miraban, bueno, como no fuera hija de, en el pueblo sobre todo, yo hablo más del pueblo, hija de, o hijo de, y don para acá y don para allá. Y yo tengo una anécdota muy curiosa. Nosotros ya estábamos aquí y en Río Tinto se celebra la Virgen del Rosario, el primer domingo de octubre. Fuimos a la fiesta de Río Tinto. Después de la misa nos vamos a comer churros a la plaza, a comprar churros para tomar el café. Y hay una cola tremenda, claro, toda la gente acude. La cola, oye, muy bien, aguantando la cola. Y viene una señora muy señoreada. Se va arriba a donde están las friturías, pide y le sirve. Oh, el colmo de los colmos. Yo creo que fue el primer año que nosotros pasamos aquí a la Virgen del Rosario. El colmo de los colmos. Me voy, precisamente quien hacía los churros había sido el amigo de mi padre. Entonces digo, oye, Luis, se llamaba Luis, digo, Luis, el dinero de esa mujer vale más que el que yo te voy a pagar. Se quedó, nadie protestaba, nadie decía nada, nadie. Dice, no, digo, hombre, es que llevo un cuarto de hora en la cola, como es normal, como es de orden, y ahora viene esa señora y tú le das los churros. Digo, mira, eso yo lo he pasado de joven, porque estábamos en el almacén de Río Tinto comprando,
Y si a ti te llegaba, pero como viniera la criada de una señora o viniera una señora a comprar, dejaba el dependiente toda la cola de gente y despachaba a la mujer del ingeniero o a la criada del ingeniero. Y yo como eso lo he sufrido muchas veces y ha habido cosas que a lo mejor luego en la plaza mi madre con el pescado iba a la pescadería, igual llegaba la maestra o llegaba la del médico y lo dejó para ella y ahora si a los que estaban en la cola no había, pues no había, pero entonces yo eso era algo que a mí, y en aquella época, ya, vamos, antes de morir Franco, eso fue antes de morir Franco y todo, pero yo se lo dije, porque es que ya yo no me callaba. Mi padre es muy trabajador, muy calladito, eso sí. Veo y callar. Cuando vinimos, no, de esas cosas no. Bueno, de esas cosas yo en el pueblo sobre todo, yo mis amigas y eso en aquella época no, ni hablar. Yo sé eso que yo he contado de mis tíos, de mi tío el pobre que cayó enfermo, y en la sierra me acuerdo que mi madre contaba que fue con una hermana andando a la cena, dice, y cuando llegaron, se tiraron al suelo, tuvieron que amarrarse los pies, porque nos dice, tuvimos que trabarnos, porque no podíamos, porque fueron andando a la sierra a ver al hermano que estaba ya en el sanatorio. Yo cuando me vine aquí, yo no hablaba nada de, nosotros no hablábamos nada, allí sí. Y allí los obreros, allí no había esa distinción que hay aquí. Lo mismo el que trabajaba en una oficina que ellos que eran obreros. La gente, yo no sé cómo la juventud de hoy, porque no conocen la historia, no conocen, ni a mí siquiera me enseñaron la historia de España, pero yo es que no entiendo cómo en los años 70, yo no voy a decir los 70, pero en los 80, 85 y los 90, no ha habido en los colegios manera de contar la verdadera historia de España. Aquí con la transición se ha hecho todo está cumplido con la transición. No señor, todo no está cumplido. Porque los que han nacido después, pues ahora ¿qué piensa? ¿Que Franco era muy bueno? ¿Que Franco no era un dictador? ¿Que se vivía mejor? Que me lo pregunten a mí que nací en el 40. Que mis padres pasaron la posguerra y lo que no fue la posguerra. Y además, la gente que mataba allí, mataban a la gente, aquí mataban a la gente por nada, por protestar. Las cárceles, los que estaban en las cárceles, yo escuchaba gente que salían, algunos que salían, como salían enfermos y sin poder ya hacer nada. En fin, yo ahora no entiendo a la juventud de 20 ni 25 años, vivimos unos años de miedo. Fui al colegio de niña, además en el Colegio Nacional. Yo iba al Colegio Nacional. Yo de niña no lo he pasado mal, porque mis padres eran los dos muy trabajadores. Mi madre hacía punto para las inglesas y mi padre era ajustador, estaba siempre el pobre de Tajo. Y bueno, yo me acuerdo de algunas veces se estropeaba la jaula de la mina y los domingos iba a él porque era ajustador. Yo de niña, hasta que no tuve uso de razón, por bien decir ya, a los 13, 14 años, que a mí me obligaban a cantar Cararsó, que ciertas cosas que no se podía ir a las tiendas, a ciertas horas no se podía salir, si te salía un poquito más eso, o te salías con muchachos, o algún amigo te paraba ya enseguida, no se podía tener amistad con los hombres, vamos, con los muchachos, ya yo después de más mayor de 20, 21 años, eso sí teníamos algunos, pero yo el colegio muy bien, hasta los 14 años, nada más, allí nada más que se estudiaba hasta los 14 años. El que podía, o clases particulares, o a estudiar. Los jefecillos, los más mayores, los que se la daban de algo, que doraban la píldora, el alcalde, los hijos de los médicos, toda esa gente estudiaba. Yo no, mis padres, como era natural en aquella época, yo empecé a coser para la calle a los 16 años. Yo estuve hasta los 14 en el colegio, 2 años estuve aprendiendo a coser y luego me fui 7 meses a Sevilla. Con una hermana de mi madre, estuve aprendiendo el corte. Estaba en la casa Sige, en la calle Tetuán. Y ya cuando vine, empecé a coser. Y empezaba a coser con 16 años cumplidos por las casas. Yo iba a coser a las casas y me acuerdo que creo que eran 5 duros. Nuestra vida de mis padres y nuestra, y mi hermano igual, ha sido trabajar.
Mi padre ha trabajado todo lo que ha podido y mi madre lo que ha podido y más. Mi madre lo mismo, cogía un esconchado, que hacía unas labores, que tengo unas cosas hechas de crochet y de bordado de ella, maravillosas. Los obreros no podían tener las bombillas más de 40. Las bombillas de 60, o no sé si de 40, ya ni me acuerdo, pero vamos, había un chivato, de los que hay siempre en las empresas, y había un chivato que venía con un aparato por las puertas calculando las luces. Cuando algunas veces, hay veces que decían, pues va a tocar, a lo mejor toca por esta calle o toca por la otra calle, toda la gente con una luz pequeñita, y yo en mi casa he visto la luz pequeña y a mi padre con la radio, cuando pudimos tener con la radio pegada a la oreja. Necesidad de no poder comer chocolate cuando uno quería, por ejemplo. Yo mis meriendas eran medio bollo con un agujero, aceite y azúcar. Luego ya un poquito más adelante con chorizo, bocadillo. Necesidad, no, porque ya te digo que he tenido unos padres trabajadores, mi madre una auténtica ama de casa. Hombre, necesidad no, caprichos tampoco, caprichos poquito. Cuando llegaba Navidad comíamos pollo. Luego yo, como empecé a coser tan joven, allí había una tienda que tenía, eran 4 hijas las que tenía, entonces yo empecé a coser, vinieron a casa a coser, tenían 2 mellizas que luego una quisieron aprender conmigo. Yo la verdad que mi niñez la he pasado bien, mi adolescencia no está mal, he trabajado, pero con estas restricciones que aquí ha habido, la dictadura era la dictadura, y si la juventud cree que va a vivir mejor, ¿qué equivocación tiene? Ni de trabajo, porque en aquella época es verdad que casi todos los jóvenes trabajaban, pero ¿a fuerza de qué? A fuerza de enchufe, a fuerza de mucho trabajo y a fuerza que te dieran con una pata en el pie, o que los obreros ganaban nada y menos y los que estaban un poquito mejor ganaban un poquito más. Eso era la vida de la dictadura. Pues eso es lo que hacían los que estaban en buenos puestos, hacer a su apaño, colocar a la gente que ellos querían y en fin, todas esas cosas. No, y ahora con todas estas cosas que están pasando de la política, porque veo muchas injusticias, veo cosas que no me caben en la cabeza. A mí hay cosas que ahora no me caben.